Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar con ustedes y qué gusto que se volvieron a conectar con nosotros para una reunión en línea y podamos servir y adorar a nuestro Señor sin importar dónde estemos, sin importar si estamos en la sala de nuestra casa, acostados en nuestras camas. Lo importante es que podamos seguir conectados como un cuerpo. Entonces, ¿qué les parece si antes de iniciar oramos por esta reunión y podamos conectarnos con lo que Dios quiere hablarnos hoy? Señor, gracias porque Tú nos has dado estos medios y podemos utilizarlos para seguir conociéndote, para poder seguir conectados como pueblo y para poder seguir adorando tu nombre como iglesia. Señor, te pedimos que tomes el control de esto sin importar dónde estemos y que las personas que en este momento sean testigas de la alabanza y de la palabra que es para tu nombre, Señor, pueda caer en tierra fértil. Te amamos, Dios, y confiamos que sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Dios, gracias. Y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando estoy firme. Tu amor vence el temor cuando estoy firme. Tu amor vence el temor cuando estoy firme. La vergüenza no tiene lugar, no me atraparán. Si niego mi pasado, dejo atrás
maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu nombre es grande, Dios. Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final. Todos proclaman. Su luz radiante más que el sol. Su amor irá derramó. Encuentro salida, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, y en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó.
el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar a quien resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Y el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. Haz tu voluntad aquí, Señor, y llena este lugar, llena nuestro hogar con tu paz, llena nuestro hogar con tu presencia. Barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Qué alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria. Sí.
buenos días. Estamos contentos de estar compartiendo una vez más con ustedes y de poder el día de hoy reunirnos en nuestras casas, tener la libertad en el Espíritu, porque la Biblia dice donde está 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y el día de hoy, sepa que Dios está ahí contigo. Sepa que Él está obrando en tu vida, y tenemos una palabra el día de hoy que esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Hemos estado hablando sobre tiempos de oportunidad y cómo aprovechar de esos tiempos y cómo realmente saber que aún en medio de tiempos de crisis, aún en medio de tiempos de enfermedad, aún en cualquier momento que haya en tu vida, a lo mejor el momento más difícil, más oscuro de tu vida, puede ser el momento de cosecha, puede ser el momento en que tú ves realmente que todas las cosas llegan a su culminación para que tú veas el fruto de lo que Dios ha estado obrando a través de mucho tiempo. Entonces sepa que aún en ese tiempo Dios está dando oportunidades y es un tiempo lleno de la presencia de Dios, lleno de el poder del Espíritu Santo, y que Él va a hacer una obra gloriosa en tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de la dirección correcta y queremos hablar específicamente sobre relaciones el día de hoy. Las últimas semanas hemos estado hablando de algunos diferentes temas. Las últimas 3 domingos tenemos los videos de esas pláticas ahí en Facebook y en YouTube, si quieres regresar a verlos, si hayas perdido de alguno de ellos. Pero el día de hoy vamos a hablar de la dirección correcta. ¿Cómo puedo saber que voy en la dirección correcta? ¿Cómo puedo saber que mi vida está teniendo el impacto que debe, verdad? ¿Cómo puedo saber que estoy cumpliendo los propósitos que Dios tiene para mi vida? Esas son preguntas muy importantes. Yo creo que todos nosotros en algún momento u otro empezamos a hacer esos tipos de preguntas. Y aún más si estamos hablando de estar enfrentando una situación difícil, ¿verdad? O estar enfrentando alguna enfermedad y empezar a reflexionar sobre nuestras vidas y sobre nuestro pasado y decir qué tanto de mi esfuerzo, de mi vida, lo he usado en lo que Dios quiere que lo use. Y hay una historia que es muy interesante aquí en el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 10, y voy a estar leyendo el día de hoy de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Ahí lo van a ver en su pantalla. Pero nos dice aquí que un hombre, un maestro de la ley, un hombre que se dedicaba a estudiar la ley, se acercó a Jesús para probarle y le hace una pregunta: ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios o entrar en el cielo? Y Jesús le responde, le hace una pregunta: ¿qué piensas tú? ¿No? ¿Qué es lo que tú dices que de esos mandamientos? ¿Cuál de ellos debes de seguir? Y nos dice el versículo 27 que el hombre contestó y dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Aún sabemos por los otros relatos, los otros evangelios, que Jesús también él mismo enseñó eso, que había 2 mandamientos principales que cubría todos los demás mandamientos, que era amar a Dios, ¿verdad? Con todo el ser de uno, y amar al prójimo como a uno mismo. Y siguió el relato, siguió esa práctica entre esas 2 personas y nos dice que Jesús le dijo, haz eso, tienes que hacer eso, ¿verdad? Y el hombre, después nos dice en el versículo 29, el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ese es el primer punto que queremos darles el día de hoy. ¿Quién es mi prójimo? Y lo interesante es que, como muchos de nosotros, ¿verdad? Yo también en cierta forma soy tentado a justificar mis acciones, a decir, mira, fíjate por qué hice eso, por qué hice aquello. Y nos dice que Jesús respondió con una historia. Y le dijo, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Ahora, un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hacia un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de ese hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y lo que encontramos aquí es tan tremendo, ¿verdad? Es de que había 2 personas que tuvieron la oportunidad de ayudar a aquel hombre. 2 paisanos suyos, ¿verdad? 2 personas que deberíamos de pensar que tenían algún interés en el bienestar de aquel hombre. Nos dice que uno era un sacerdote y el otro era un ayudante del templo. 2 personas que estaban haciendo su deber en cuanto a amar a Dios, en cuanto a vivir y servir a Dios. Pero aquí lo que encontramos es de que no hubo alguna felicitación al final de la historia para aquellas 2 personas. No les felicitaron por su trabajo teológico, no les felicitaron por su servicio en el templo. Lo que encontramos es que esas cosas no les ayudó para que pudieran amar a su prójimo. De hecho, sus propios prejuicios, su crítica, sus propias opiniones, ¿verdad? Los hicieron alejar, ir al otro lado del camino y pasar de largo. Mira, nosotros también tenemos esos prejuicios. Es importante verlos en nuestras vidas. Tenemos también esa crítica, ¿verdad? Nuestras propias opiniones. Y esos pueden desviarnos del camino, al otro lado del camino, y alejarnos de la misma oportunidad que Dios está poniendo en nuestro
camino delante de nosotros. Muchas veces podemos no tener la habilidad de ver las oportunidades que Dios está poniendo delante de nosotros. Por eso es tan importante contestar esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Porque al contestar esa pregunta nos da dirección a nuestras vidas, en cuanto a nuestras fuerzas, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a cómo debemos de comportarnos con los demás. Hay muchas personas que hacen lo mismo que hizo aquel maestro de la ley y se estaba queriendo justificar su comportamiento hacia otros diciendo que su comportamiento hacia Dios era lo correcto. Por eso usó Dios el ejemplo, en ese ejemplo, esos dos hombres. Lo que nos dice al final de esa historia es de que Jesús le hace una pregunta y dijo, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y el hombre le contestó, ¿verdad? Y le dijo, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Y aquí también, si tú estás escuchando esa historia, estás nada más tomando ese lado para criticar al sacerdote y ayudante del templo, has perdido el enfoque de esa parábola. Se tiene que llevarnos a tener compasión por los demás. Ese es el punto que está compartiendo Jesús. ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos tener compasión. Al final del día, lo único que importaba en la vida de aquel hombre que estaba sangrando, golpeado, que le habían quitado sus pertenencias, lo único que le importó es que hubo quien le tuvo compasión. No le importó que era un samaritano. Dice hasta aquí en esa traducción, ¿verdad? Un samaritán despreciado. Los samaritanos, para entender lo que está diciendo aquí, es que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí. Había problemas entre ellos y se despreciaban el uno al otro. Pero aquel hombre, aunque era el enemigo, vamos a decir, del pueblo de Israel, de aquel hombre que estaba tirado, pero cuando le estaba ayudando y le estaba ministrando a sus necesidades, ¿sabes qué? Eso le importó más que aquellos hombres paisanos suyos que pasó de largo. ¿Cómo puedes saber que vas en la dirección correcta en tu vida? ¿Cómo puedes saber que tu vida importa y que tu vida está teniendo un impacto en tu familia, en la sociedad a tu alrededor? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás teniendo compasión de los demás? Es una buena forma de medir el impacto que tú puedes estar teniendo en la vida de otros. A veces queremos que nos felicitan por muchas otras cosas, pero más bien estamos olvidándonos de lo más importante. Tu familia, las relaciones con las personas a tu alrededor, es lo más importante que puede ver en esa vida. En segundo lugar, lo que quiero hablarles ahora es en cuanto a otra área de nuestras vidas, ¿verdad? Porque
el amor hacia nuestro prójimo y por supuesto el amor hacia Dios es sumamente importante. Podríamos hablar mucho sobre ese tema en particular, pero quiero avanzar un poquito más y ver algunas otras áreas que a lo mejor no has puesto mucho atención a ver cómo una cosa tan pequeña puede impactar en la dirección de tu vida. Y nos dice en Santiago 3, el versículo 3 al 6, sobre el control propio, el autodisciplina, que es el segundo punto. Nos dice eso: podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desea el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Fíjate lo que dice el apóstol aquí, Santiago. Nos dice que usa dos ejemplos muy claros al iniciar esa porción. Nos dice que hay un pequeño freno en la boca de un caballo que lo gira a donde quiere el jinete. Un caballo es enorme. Hay un poder tremendo, ¿verdad? Cuando tú estás montado en un caballo y ese caballo podía fácilmente hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero cuando ha sido entrenado, ese pequeño freno en su boca lo mueve a donde quiere que vaya aquella persona, tan pequeño que sea. El segundo ejemplo que da es que también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde sea. Y nos relaciona esas dos cosas con la lengua, un miembro de nuestro cuerpo tan pequeño, pero que tiene un poder enorme sobre la dirección que da nuestra vida. Lo que hablamos, se puede cerrar puertas o puede abrir puertas, puede hacer que podemos aprovechar de oportunidades o puede cerrar completamente ese paso para poder realmente ayudar a otros. Es algo tremendo de ver cómo con una sola palabra podemos ver personas cerrarse completamente porque les ofendió aquella palabra. Podemos ver cómo las relaciones nuestras son lo más importante. Como cuando hablamos acerca de haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios a nuestro alrededor. A paso de los años, yo me he dado cuenta de eso y yo he podido ver equivocaciones en la forma en que yo he dirigido y todavía no soy perfecto en cómo me relaciono con los demás. Nos dice aquí que ese pequeño miembro, ¿verdad?, es incendiado por el mismo infierno, que es una maldad, un mundo entero de maldad ahí en la lengua. Más adelante habla acerca de cómo bendecimos y maldecimos casi el mismo respiro. Como fuente no debe de salir agua salada y agua dulce
del mismo fuente. Nosotros tenemos que aprender a dominar a ese pequeño miembro de nuestro cuerpo. Hay que aprender, hermanos, a tener ese autodisciplina y ese control propio y decir, no, yo no voy a decir eso aunque lo estamos pensando, ¿verdad? De decir, no, yo no voy a responder ahorita de esa forma. Hay muchas veces que yo he aprendido a que tengo que esperar para responder ante alguna situación. Que no debo de nada más escribir o decir lo primero que llega a mi mente, porque mi corazón muchas veces me puede fallar. Mis propios sentimientos no son la regla que guía mi vida. Tengo que ir más allá que eso y tengo que ir a la palabra de Dios y tengo que ver qué y cómo debo de responder, cómo puedo amar a mi prójimo. Realmente necesita control propio y autodisciplina para hacer eso. Ustedes que son casados lo saben muy bien, ¿verdad? ¿Alguna vez han tratado de ganar alguna discusión? ¿Cómo les salió? Hay palabras que estoy seguro que ustedes hasta el día de hoy se arrepientan que hayan salido de sus bocas. Muchas veces porque fue algo en un momento de alguna emoción fuerte y causó que esa palabra que ni siquiera lo piensas la mayoría de veces haya salido de tu boca. El control propio nos librará de muchos problemas y dará dirección hacia nuestras vidas, para poder ayudar a nuestro prójimo que está sangrando, está herido en el camino y que necesita de esa ayuda. Tercer punto, y quiero terminar con eso, es que es tan importante que haya quienes estén impartiendo a nuestras vidas. Consejeros, padres espirituales, personas que pueden estar hablando y ayudándonos a saber que estamos en la dirección correcta para nuestras vidas. Nos habla más adelante ahí mismo en Santiago 3. Y nos dice versículo 15 y 16, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. No es suficiente nada más tener un sueño en tu vida, una meta que seguir. No es suficiente tener aún una causa, ¿verdad? Hoy en día estamos escuchando mucho acerca de tener una causa y estar luchando a favor de esa causa. No es suficiente tener nada más eso. Aún yo podría decirlo lo mismo en cuanto a haciendo mi mismo trabajo en el ministerio. Aún en cuanto a las cosas buenas que podemos estar haciendo, si perdemos el enfoque y empieza a entrar y mezclar las envidias y esas ambiciones egoístas,
en nuestras vidas puede convertir algo sumamente bueno a llegar a ser algo que hiere, que lastima, que daña a muchas personas. Es por el pecado que hay en nuestras vidas. Existe esa maldad en el mundo a nuestro alrededor y por eso tenemos que rodearnos de personas que pueden estar impartiendo, que pueden estar hablando a nuestras vidas y ayudándonos a ver esas áreas ciegas en nuestras vidas donde no estamos mirando que avanza, se acerca peligro. Hermanos, no quiere decir que nos quedamos ahí helados, ¿verdad? Ante un peligro y temiendo. Acá de donde yo soy, en Estados Unidos, hay muchos venados. Y una de las cosas que nos enseñan cuando empezamos a manejar es que tengan mucho cuidado con los venados. Porque de noche puedes llegar a toparse con un venado y cuando ve las luces de tu carro se quedan congelados en el camino, no sabiendo en qué dirección deben de ir. Y ha causado muchos accidentes y hasta muertos, ¿verdad? Por esos accidentes. Y lo que tenemos que entender es que en nuestras vidas no estamos mirando a nuestro alrededor como para quedarnos helados sin movernos y decir en qué dirección debo de ir. No, tenemos que saber a dónde ir. Tenemos que saber que nuestra vida importa, que las decisiones que estamos tomando hoy son sumamente importantes, que pueden impactar la eternidad de otra persona. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Hoy en día estamos mirando que se acerca cada vez más el fin, ¿verdad? Se acerca el día que nuestro gran Salvador regresará triunfante y nosotros seremos llevados con Él y estamos emocionados por eso, pero hay quienes se van a quedar y nuestro trabajo hoy en día es hacer que ese número mengua, que nosotros avancemos el reino de Dios aquí en la tierra hasta que Él venga y con voz de arcángel, ¿verdad? Con trompeta, escuchamos ese regreso y donde en ese momento toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero queremos que hoy nuestras rodillas se doblan ante Él. Que hoy nuestras voces, nuestras lenguas confiesan que Él es el Señor. Y que todas las demás a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestras amistades, nuestros vecinos, también puede tener ese gran privilegio de exaltar el Rey de Reyes. Hermanos, esas envidias y esas ambiciones egoístas, la forma en que muchas veces podemos quitar esas cosas de camino, hacer que no nos desvían, ¿verdad?, en la dirección que vamos en nuestras vidas, es por medio de esos consejeros, por medio de esas personas con mucha sabiduría que pueden estar hablando a nuestras vidas. Hermano, abrazan esos consejos, deséanlas, ¿verdad?
desean que haya esas personas. Si tú no tienes a quien puede decirte algo que a lo mejor no te gusta en el momento, dice, pero que tú puedes confiar que sí está buscando a Dios y que te ama y que quiere lo mejor para tu vida. Entonces tú necesitas buscar a una persona así. Necesitas pedirle a Dios que Dios traiga una persona, pero tú tienes que también tomar pasos. Yo he compartido varias veces sobre ese tema y una vez más lo voy a decir. Para mí, algunas de esas personas que han impartido a mi vida y que me dan consejos, no son personas que dan consejos a la ligera. No son personas que fácilmente nada más dicen lo que yo estoy necesitando, sino que yo tengo que ir a ellos y preguntarles muchas veces, vez tras vez tras vez, para que ellos puedan llegar a decir algo que realmente puede traer dirección a mi vida. Hermanos, no se cansan en tratar de formar esas relaciones. Van a encontrar que son lo más importante, son sumamente valiosos y que realmente van a ayudar muchísimo para que sepan que están en la dirección correcta en sus vidas. Entonces, como para terminar y para repasar lo que dijimos, tenemos que responder esa pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Para que tengamos la seguridad que vamos en la dirección correcta. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Cómo estás tratando a los que están a tu alrededor? ¿Con compasión? Yo creo que sí, yo espero que sí. La segunda, ese control propio. Ver que la lengua, aunque sea tan pequeño, pero puede impactar la dirección que da nuestras vidas de una forma tremenda, así como un freno en la boca de un caballo o como un timón en un barco da dirección a la vida de uno. Y en tercero y último, las vidas de otras personas compartiendo y impartiendo a nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos rodearnos de quienes están y pueden darnos consejos sabios, consejos que nos a lo mejor en un momento puede enfrentarnos con la realidad de algún error en nuestras vidas, pero que va a ayudarnos para seguir adelante, a lo mejor sin tanto peso, sin las cosas que quieren estorbarnos en ese camino. Dios está poniendo y está rodeándonos de quienes pueden ayudarnos en ese camino. Él nos ha formado como seres relacionales, ¿verdad? Que relacionamos con los demás. Y Él nos ha bendecido grandemente con la provisión de quienes pueden estar impartiendo y ayudándonos en ese camino. Yo sé que Dios está usando tu vida. Yo sé que Dios está poniendo esas oportunidades delante de ti. Y yo sé que Él va a bendecir tu vida grandemente en ese tiempo, no importando, ¿verdad?, las circunstancias que tú estás enfrentando. Aún en medio de los momentos más oscuros, ahí está Dios para ayudarte, para levantarte y para hacer que su luz brilla en sus corazones. Entonces, hoy sepa eso. Dios está ahí contigo. Vamos a orar. Dios, te doy gracias. Te damos gracias, Señor, porque
sabemos que tú estás obrando. Te damos gracias por la obra tuya en la vida de cada uno que hoy está escuchando, está viendo ese video. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás dando ese corazón, esas cualidades, ¿verdad? En el corazón de cada uno, Dios, como para amar, para tener compasión los unos por los otros, para que se puedan amar a su prójimo, para darles también ese dominio propio sobre ese miembro tan pequeño que es la lengua. Y gracias porque tú estás proviendo a esas personas a nuestras vidas para impartir, para darnos esos consejos que nos ayudarán y nos llevarán más adelante en el camino que tú tienes para nosotros. Bendecimos sus vidas, pedimos que tu favor sea con cada uno, Señor. Dios, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que los bendiga, Señor. Y no solamente a ellos, sino que a sus hijos y los hijos de sus hijos, Señor, hasta 1000 generaciones. Dios, gracias por cada uno. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente. Y nos vemos el jueves aquí mismo por medio de YouTube o Facebook para nuestro estudio de entre semana. Hasta luego.